Buen día, doctor Oscar Sotomayor López y compañeros. El día de hoy tengo el gusto de presentarme con ustedes con el fin de esgrimir los argumentos para combatir el ilícito de violación. Mi nombre es Sebastián Valencia Sánchez y a continuación me permitiré exponer los argumentos del delito de violación contra auto de formal prisión y el auto de vinculación a proceso en un amparo indirecto. Antes de iniciar con dicho ejercicio, me gustaría mencionar lo siguiente. De acuerdo a las consideraciones plasmadas en la tesis 172 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos, expresando en el caso en particular que la ley impugnada en los preceptos que se citen conculca sus derechos públicos e individuales. Ahora bien, me permito comenzar la exposición de manera formal. Primero, la autoridad responsable contraviene lo establecido en el numeral 19 constitucional en su párrafo primero, en virtud de que en el auto de vinculación a proceso no se acredita el dato de prueba que acredite el hecho delictuoso del delito de violación, el cual está contemplado en el numeral 174 del Código Penal de la Ciudad de México. En lo particular, el elemento normativo consistente en la ausencia de violencia física por los siguientes argumentos. Primero, la víctima en su declaración hace mención que fue tomada de las muñecas con ambas manos con el fin de culminar la acción de aventarla con fuerza hasta el colchón. No obstante, en caso de que esto fuera cierto, el área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la mano presentaría lesiones debido al forcejeo que se efectuaría al evitar la sujeción, hecho que no se encuentra constatado en el certificado psicofísico que fue practicado por el médico legista, tomando en cuenta la hora en que los supuestos hechos tuvieron lugar y la hora en que dichos exámenes fueron realizados. Consecuentemente, no se acredita el elemento normativo consistente en la violación física, por lo cual se entienden golpes, ataduras, sujeciones, con el fin de vencer la resistencia constante y sostenida que debe presentar la víctima. Es así como su dicho no está vinculado con una prueba o resultado que consiga acreditar la denuncia. En un segundo punto, la víctima declara que en todo momento durante el supuesto acto de agresión se negó a realizar lo que el que suscribe le pidiere, exteriorizando que quedó en una posición recostada boca arriba. Empero, de esto ser cierto, la supuesta víctima hubiera mostrado signos de resistencia, principalmente debido a que siguiendo su declaración, señala estar con las manos libres, pudiendo ejercer un acto repelente contra el supuesto agresor. Lo anterior se ve apoyado en el hecho de que la supuesta víctima se encontraba en un estado consciente y orientado en sus tres esferas de conocimiento, lo que hace más fácil el hecho de haber podido actuar en contra del supuesto agresor. Y próximo ayuntamiento carnal o el coito que se pretende demostrar fue por medio de violencia física, lo cual resulta insostenible según su dicho. La víctima refiere que el presunto agresor abrió sus piernas con ambas manos al mismo tiempo en el que se encontraba arriba de ella, y por consecuente está imposibilitada a levantarse y a cerrar sus piernas. Empero, lo anterior resulta falso debido a que no es demostrable el elemento normativo consistente en la violencia física, ya que de haber existido dicha acción, la víctima de manera indubitable hubiera presentado estigmas ungueales en las entrepiernas. Reforzando el argumento, es plausible mencionar que dicha zona es muy blanda y en el caso de oponer resistencia, fácilmente se lesionaría dicha zona, hecho que no es constatado en el certificado expedido por el médico legista en el ejercicio de sus funciones. En otras palabras, la supuesta víctima no presentó lesión alguna en las entrepiernas, lo que en su dicho provocaría, es decir, existe ausencia de violencia física. La víctima declara que fue sujetada de la cintura con la mano derecha del supuesto agresor, mientras que con la mano izquierda se desprendía sus prendas. Empero,
Además de lo inverosímil, no se acredita la violencia física como elemento normativo, en virtud de que el examen practicado por el médico legista no hace mención de ninguna lesión en la zona de la cintura. Aunado a lo anterior, para vencer la resistencia ejercida por la víctima, que recordemos, se encontraba en un estado consciente y orientado en sus tres esferas del conocimiento, se debió aplicar una impresión muy fuerte en el lugar referido para subyugarla o dominarla, resaltando el hecho en que, según su propio dicho, no se encontraba sujetada de ninguna de sus extremidades como lo son sus manos o piernas. Una vez expuesto esto, se demuestra la ausencia de violencia física como elemento normativo en el delito de violación que se le imputa al que suscribe. Culmino este punto no sin antes invitar a cuestionar ¿qué es lo que hacía la supuesta víctima mientras el sujeto activo se desprendía de sus prendas de vestir con una sola mano mientras ambos se encontraban recostados? La víctima refiere que el sujeto activo se dispone a sujetarla con ambas manos de la cintura, diciéndole de manera expresa que se quitara su ropa. Empero, como ya lo he mencionado en incisos anteriores, de haberse consumado el acto de sujetarla con ambas manos de la cintura, y con el fin de vencer la resistencia que se requiere para acreditar el presente delito, ya que por la dinámica de los hechos narrados, esto causaría de manera indubitable una lesión en su cintura, hecho que no es acreditado en lo establecido en el certificado provisional expedido por el médico legista, mismo que fue certificado por el Ministerio Público, y no acredita el elemento normativo, al no existir, demostrar la existencia de golpes, ataduras, sujeciones, rasgaduras de ropas o desnudamientos, o el mismo hecho de vencer la resistencia de la víctima, teniendo como consecuencia una imputación gratuita en el momento en que la autoridad responsable le otorga valor probatorio a pesar de las inconsistencias encontradas en el dicho de la víctima, además de no estar vinculado con una prueba idónea como lo es el examen psicofísico que realizó el médico legista. En otro punto, la víctima señala que en el momento de realización del acto tenía la intención de levantarse. Sin embargo, el que suscribe la retenía al mismo tiempo en que de manera tosca y violenta, utilizando ambas de sus manos, procedió a desabrocharle el pantalón, dejándola desnuda de la cintura para abajo. Empero, de haber acontecido como lo declara, hubieran existido en su cuerpo signos de alguna lesión al oponer resistencia con la negación de desnudarse. Siguiendo lo dicho, tenía sus extremidades libres, piernas y manos, por lo cual tuvo la posibilidad de ofrecer resistencia seria y constante para evitar ser desnudada. Para conseguirlo, tendría que haber existido un acto violento como el de golpear o sujetar sus manos y piernas, acto que nunca aconteció en el mundo fáctico. Este hecho demuestra la no existencia de violencia física consistente en un desnudamiento por medio de violencia, teniendo en consideración que de acuerdo a lo establecido en el examen practicado por el médico legista, ella se encontraba consciente y orientada en sus tres esferas del conocimiento, ante lo cual expeditamente hubiera existido la intención de oponer resistencia, hecho que no se encuentra vinculado con alguna prueba que acredite lo narrado. En otro punto, la víctima señala en su dicho que en el momento en que el supuesto agresor se encontraba encima de ella, a la altura de su cintura, valiéndose de sus dos manos, abrió de manera violenta y desapacible sus piernas, y que posteriormente el sujeto activo introdujo su pene en su vagina realizando movimientos de afuera hacia adentro durante un lapso de 5 minutos. Hecho que además de resultar inverosímil, de realización en el mundo fáctico, sigue sin acreditarse el elemento normativo consistente en la violencia física, ya que, siguiendo la dinámica de los hechos narrados, por la propia víctima, ésta hubiera presentado estigmas ungueales en la zona de la entrepierna al realizar el movimiento violento de abrir sus piernas. Empero, de lo desprendido del certificado psicofísico expedido por el médico legista, el cuerpo de la misma no presenta lesión alguna en sus piernas, muslos o entrepiernas. Todo esto considerando la hora y el lugar que tuvieron los supuestos hechos delictivos y la hora y en el lugar en que se realizó el examen psicofísico por parte del médico legista, además de la inspección ocular o ministerial
en los dichos lugares. Es así como su dicho no se encuentra vinculado con las pruebas idóneas para acreditar su dicho, de manera que al mismo tiempo no logra acreditar la violencia física en el delito que nos ocupa en el presente caso, y que si bien la declarante refiere una cópula, esta fue en ausencia de violencia física. En otro punto, la víctima refiere en su dicho que el supuesto agresor sacó el pene de su vagina de la víctima y que mencionó: Silvia, excítate igual que yo para que sientas lo mismo. Empero, como ya lo he mencionado en argumentos anteriores, no es posible acreditar la existencia de violencia física al no poder presentar golpes, signos de ataduras, sujeciones, rasgaduras de prendas de vestir, y lo anterior pudo ser provocado al oponer una resistencia seria y constante que se sostuvo durante el desarrollo del evento delictivo, y aún más por la dinámica en la que se narran los hechos. De igual manera, resulta relevante el pensar en que si supuestamente el agresor actuó con el fin de penetrar a la víctima, es cuestionable el hecho de por qué no habría de moverse en sentido de defensa, es decir, desplazar su tronco en una dirección opuesta de lo expresado en su declaración. La víctima señala que tenía sus manos libres, pudiendo en todo momento golpear al supuesto agresor con el fin de detener el acto, cuestión que no sucedió debido a que son argumentos falaces propuestos por la declarante, convirtiendo así su dicho en inverosímil, no demostrándose así la violencia física como elemento normativo en el ilícito de violación. La víctima manifiesta en su declaración que no hubo momento en que fuera libre de sujeción de sus piernas, pero como ya se ha mencionado con anterioridad, basta con señalar una vez más que no se presentó lesión alguna en el certificado que fue expedido por el médico legista en el ejercicio de sus funciones. Esto debido a que, de ser cierto lo contenido en su dicho y atribuyendo la dinámica de los hechos descritos, indudablemente contaría con signos de lesiones en las zonas de sus piernas, lo cual no acontece. Consecuentemente, no se acredita la violencia física como elemento normativo en el ilícito de violación, destacando su dicho al mencionar que en ningún momento se le soltó de las piernas. La víctima, en un punto más, señala en su dicho que tenía la intención constante de levantarse y que el agresor introdujo el pene en su vagina realizando movimientos de afuera hacia adentro al mismo tiempo que le decía: excítate. Empero, para vencer la resistencia de la supuesta víctima, tendría que ser por medio o a través de golpes, sujeciones o un acto violento per se, cuestión que, como ya lo he mencionado, en el dicho de la declarante no se narra nada más que un acto coital consentido. Esto porque en todo momento en el que los supuestos actos tuvieron lugar, la supuesta víctima pudo ejercer resistencia constante, y según lo establecido en el examen realizado por el médico legista, la víctima se encontraba en sus 5 sentidos y orientada en sus 3 esferas del conocimiento, no acreditándose así la violencia física como elemento normativo en el delito de violación, ya que no presentaron lesiones ni en las muñecas, ni en la cintura, ni en las piernas, ni en las entrepiernas de la supuesta víctima. La supuesta víctima presenta también una lesión en su rodilla izquierda. Sin embargo, es preciso mencionar que ella misma señala que cayó sobre un colchón boca arriba, posición no natural para causar alguna lesión en dicha zona. Esto, aunado al hecho en que esta lesión no se clasifica como necesaria en el desarrollo de este tipo de delitos. Por otro lado, la supuesta víctima omite el hecho de hacer mención de dicha lesión o al verse agredida en dicha zona. Lo anterior hace lógica en establecer la presunción fundada en que dicha lesión fue preexistente al momento en que son cometidos los supuestos hechos delictivos, o pudo haber sucedido en otro evento distinto al que nos ocupa el día de hoy, no acreditándose así la violencia física como elemento normativo en el delito de violación. Segundo, la resolución de la autoridad responsable consistente en el auto de vinculación a proceso de fecha 3 de junio del año 2018 y siendo notificada el día 7 del mismo mes y año, resulta violatorio del diverso 19 constitucional en su párrafo primero. Esto en virtud de que no se acreditan los datos de prueba del hecho delictuoso de la violación, contemplado así en el artículo 174 del Código Penal de la Ciudad de México, pero en particular
no se acredita la violación moral como elemento normativo por los siguientes argumentos. Primero, la supuesta víctima asegura que obtuvo por parte del supuesto agresor una amenaza consistente en señalarle que de no consumar el acto que tenía intención de realizar, la familia de la víctima tendría problemas. Empero, para que este hecho pueda ser apreciado como violencia moral o como un elemento normativo del delito de violación, este debe consistir en una amenaza real, es decir, que exista. También tiene que ser grave, es decir, que ponga en peligro un bien jurídico tutelado de gran valía como lo es la integridad personal o la misma vida. Además del hecho en que debe ser directa, es decir, debe ser sobre la misma persona y no sobre terceros, y que por último se descargue sobre la psiquis de la víctima. En el caso que nos ocupa, no se actualiza ninguno de los requisitos apuntados recientemente. De igual manera, al mencionar el supuesto agresor que su familia tendría problemas, esto resulta la advertencia de un acontecimiento de realización incierta. Esto sumado a que el hecho de solo mencionar tener problemas no puede ser estimado como amenaza debido a la vaguedad y abstracción con la que se expresa dicho enunciado. A su vez, al no presentarse una superioridad numérica, tampoco es posible presumir que se actualice la violencia moral como elemento normativo, puesto que en el certificado psicofísico practicado por el médico legista en su ejercicio, se determina de manera expresa que la supuesta víctima se encontró en todo momento consciente en sus 5 sentidos y orientada en sus 3 esferas de conocimiento, y por lo tanto resulta improbable el presumir la existencia de algún acto calificado como violencia moral para que la víctima se dejara copular. Tercero, la autoridad responsable, en el momento en que dicta el auto de vinculación a proceso, de fecha 3 de junio del año 2018 y notificada el día 7 del mismo mes y año, se encuentra en contravención con lo establecido en el numeral 19, párrafo primero constitucional. Esto debido a que la declaración del denunciante resulta inverosímil en su contenido, no logrando acreditar ningún acto de violencia, sea física o moral, por los siguientes argumentos. En primera, de acuerdo a lo dicho por la supuesta víctima, en el momento en el que el supuesto agresor le pidió acercarse a él y al negarse ésta, el sujeto tomó con ambas manos de las muñecas, ejerciendo la fuerza pertinente para llevarla hacia el colchón y que llegara a la superficie, su persona queda en una posición boca arriba, hecho que resulta inverosímil de realización probable en el mundo fáctico, ya que la posición natural en la que caería la supuesta víctima en ningún momento podría ser boca arriba, no sin mencionar que el ejercicio de tal acto de fuerza impreso por el sujeto activo tendría que verse reflejado en la zona de las muñecas de la víctima, signo que no se encuentra expedito en el certificado del examen psicofísico que fue realizado por el médico legista, no logrando acreditar así la materialización de este acto violento. En un segundo punto, la declarante describe que posteriormente y una vez encontrándose boca arriba, el sujeto activo ejerció fuerza con ambas manos con la intención de abrir sus piernas, señalando después el hecho en que éste se colocó encima de ella, evitando que cerrara sus piernas. Siguiendo con su dicho, la víctima refiere que el sujeto activo se dirigió a sostener con su mano derecha la cintura de la supuesta víctima, mientras que con su mano izquierda prosiguió a quitarse su cinturón. Empero, estos hechos no pudieron tener lugar en el mundo debido a lo siguiente: al sujeto activo encontrarse encima de la supuesta víctima, plenamente se encuentra ejerciendo un control en la zona de su tronco, hecho que plantea lo innecesario que resultaría sostener a la víctima de la cintura teniendo ya un dominio de esa zona. Esto sin mencionar que la declarante menciona que mientras esto sucedía, el supuesto agresor ocupaba su mano izquierda para desabrocharse su cinturón, su pantalón y desplazar su ropa interior hacia abajo, por lo que en ningún momento la supuesta víctima tuvo impedimento para usar sus brazos o sus manos para oponer una resistencia constante que fuera capaz de repeler la acción a la cual declara expresamente estar en contra. La presunta víctima refiere
que acto seguido el sujeto activo tomó su cintura con ambas manos pidiéndole que se quitara la ropa. Y la declarante, al negarse, de una manera violenta y utilizando ambas manos, el sujeto le desabrochó el pantalón y lo desplazó hacia abajo junto con su pantaleta, dejándola completamente desnuda de la cintura hacia abajo. Después de esto, la declarante manifiesta de nueva cuenta el deseo de levantarse en ese momento. Empero, los hechos antes narrados no pudieron tener lugar en el mundo fáctico debido a lo siguiente. Si se señala que el agresor tomó a la víctima con ambas manos, podemos suponer, al no señalar lo contrario, que tenía libres sus brazos y manos para oponer la resistencia que expresa en su dicho, más aún si el sujeto dejó de sostenerla de su cintura para ocupar ambas manos en desprenderla de sus prendas de vestir. Este último hecho, la declarante lo describe como violento, acto que no pudo ser demostrado debido a que un acto de esta naturaleza tendría el por qué dejar rastros de movimientos bruscos o violentos en su cuerpo, provocando así dejar marcas u otros signos que no son constatados en el examen psicofísico elaborado por el médico legista, situación que de nueva cuenta no logra acreditar el uso de violencia física para concretar los supuestos actos delictivos. La declarante refiere que al sujeto activo, al encontrarse encima de ella, a la altura de su cintura, con ambas manos le abrió sus piernas y de una manera muy violenta introdujo su pene en su vagina de la supuesta víctima, realizando movimientos de afuera hacia adentro en un lapso de 5 minutos. Culminado este lapso, el supuesto agresor retiró su pene de la vagina y se dirigió a la declarante, diciéndole: «Excítate». Posterior al comentario, la víctima intentó levantarse. El sujeto, al notar esta acción, volvió a introducir su pene en su vagina durante otro lapso de 5 minutos. Terminando este plazo, el sujeto se levantó para después vestirse. Empero, en el caso de que estos hechos fueran ciertos, en primer lugar, al momento de la primera penetración, la declarante señala que fue un movimiento muy violento y brusco, situación que hubiera provocado el avistamiento de signos que se desprendieran de estigmas ungueales, hecho que no es constatado en el examen psicofísico practicado por el médico legista en el ejercicio de sus funciones. Hecho que nos permite asimilar la no existencia de violencia física en el acto coital, no logrando acreditar los hechos y al no estar vinculado con una prueba que haga creíble el dicho de la declarante. Además, resulta menester señalar que durante los 2 lapsos en los que existió el acto coital, suman un tiempo de 10 minutos, y durante el desarrollo de este tiempo, la supuesta víctima no señala estar impedida para utilizar las extremidades como son sus brazos y sus manos para tratar de repeler la acción o detener, en todo caso, el acto ejercido sobre su persona. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención.